Hola a todos, ¿os gusta el Papá Noel que veis en pantalla? Pues quedaos conmigo que os muestro cómo lo hice. Os dejaré la lista de materiales en la caja de información del vídeo. Para el cuerpo, las botas y el gorro usé terciopelo rojo, pero podéis usar perfectamente fieltro o cualquier tela que tengáis. Las medidas del gorro son orientativas porque va a depender del tamaño de la cabeza de vuestro Papá Noel. Y para el cuerpo lo que hacemos es una especie de saquito. Lo pegamos con silicona por el revés y lo rellenamos con guata. Le dejo la parte de abajo así en forma recta porque después al ponerle el pelillo del abrigo parecerá una chaqueta larga. Lo atamos bien. Para la cabeza usé un trozo de una media. Podéis usar también una bola de madera o una bola de porcelana fría, en fin, lo que vosotros tengáis y os guste más. La ato bien. Recorto el sobrante. Y con silicona caliente lo pego al cuerpo. Para brazos y piernas, que como habéis visto tienen el mismo tamaño, lo que hacemos es enrollar las tiras de tela para darle un poquito de cuerpo y así no tenemos que rellenarlas. Las piernas son del mismo tamaño que los brazos porque después al ponerle las botas serán más largas. Este pelillo que le estoy poniendo al abrigo viene en una madeja como si fuese lana para tejer. Está muy bien para estas cositas pequeñas. Lo pegamos en la parte de abajo del cuerpo, no en forma recta, sino un poquito haciendo curva, como que parezca que el abrigo se abre un poquito ahí. Las manos las vamos a pegar con el agujero en vertical para después meter los cordones del paracaídas. Para el gorro medimos el contorno de la cabeza y con esas medidas hacemos un triángulo. A la parte de arriba del triángulo le vamos a dar una altura de unos 7 u 8 centímetros. Va a depender un poco de lo largo que lo queráis. Lo pegamos por el revés y le damos la vuelta. Los puños del abrigo, el pelillo que le puse por la parte delantera era un poco largo. Entonces corté una tira de terciopelo blanco que es elástico, lo estiré un poco para que encogiese y lo pegué. Si tenéis borreguillo también os sirve.
Ya vais viendo cómo lo hago. Si tenéis cualquier duda en lo que sea, me lo dejáis en los comentarios y yo trataré de resolverla siempre que sea posible. No me grabó cuando le puse el pompón al gorro, por eso si veis que el muñeco es un poco diferente, es que para hacer este hice 4 antes, porque o me quedaban muy grandes o no me gustaba mucho cómo habían quedado. Pero bueno, os pongo este trocito para que veáis cómo lo hice. Para las botas, unas bolas de pórex de 1,5 centímetros. Las cortamos al medio. Las pegamos sobre un cartón delgado porque si no va a coger demasiada altura la suela y las recortamos todo alrededor. Para las botas estoy usando fieltro negro y corto 2 tiras de unos 3 centímetros de altura. El largo todo el borde de las botas. Lo estoy pegando al cartón y lo cierro en la parte de atrás.
La pego sobre un trozo de fieltro. Yo le puse negro, pero iría perfectamente en gris, por ejemplo. Y le recorto todo el sobrante. Para darle la forma de bota pongo un poco de silicona encima de una media bola. Con esto haremos lo que es la puntera de la bota. Tenemos que mantener presionado un tiempo hasta que la silicona se seque o se nos despegará. Para el cinturón corté una tira de fieltro de 1 centímetro y el largo en la cintura del Papá Noel. Y para la hebilla un trocito de goma eva dorada, recortando la parte interior con un cúter. Decoro un poquito las botas, le pongo un trocito de cinta dorada o cordón para tapar las uniones. Y ya ponemos las botas, la pegamos dentro, mantenemos un ratito sujetándolo para darle tiempo a que se seque la silicona. Y vamos a cerrar la bota como si tuviese cordones. Ponemos un poco de silicona en medio y apretamos. Y lo decoramos con un lacito cada una. Para las gafas estoy usando un alambre de joyería fino que compré en un bazar y con la ayuda de un lápiz le damos 2 vueltas a cada uno de los círculos de las gafas y lo ponemos sobre la nariz. Le podemos poner un poquito de pegamento para que se aguanten en su sitio. Y vamos ya con el paracaídas. Estoy usando esta media bola de 14 centímetros y le voy a dar imprimación porque es plástico, es muy liso y la pintura no va a aguantar bien.
o si lo pintáis con pintura de tiza también aguantaría, pero siempre es mejor la imprimación. Y por encima le estoy dando pintura acrílica blanca. Como veis, por debajo tiene una capa un poquito más oscura. Es que lo pinté con pintura de tiza en color blanco antiguo, pero no me gustó. Por eso le estoy dando ahora pintura acrílica blanca. Una vez seca la pintura, medimos el contorno de la media bola. La mía mide 44,5 centímetros. Hago otra marca justo en la mitad y con una goma elástica voy a hallar el centro de la bola, lo que sería el polo. Entonces pongo una goma, hago una marca, intento que la goma vaya bien derecha. Después hago otra marca cruzando la goma. Ahí donde se unen será el centro de nuestra bola. Y vamos a dividir la esfera en 8 gajos iguales. Entonces vamos a marcar primero las dos centrales, que ya las teníamos marcadas antes. Y cada una de estas partes la vamos a dividir en 2 y ya tendríamos nuestros 8 gajos. Como ya la tenemos pintada de blanco, solo nos faltaría poner el color rojo. Voy a proteger las zonas blancas que no quiero pintar con cinta de carrocero. Primero la pego en la mano, puede ser en la mesa, en cualquier otro sitio, para que la cinta no tenga mucha fuerza y después al quitarla se nos lleve parte de la pintura. Una vez protegidas las partes que no quiero pintar, lo pinto de rojo. Lo estoy haciendo con una esponjita, pero podría usar perfectamente un pincel. A mí me gusta la textura que deja la esponja. Una vez que ya la tengo pintada, lo que hago es quitar la cinta antes de que se seque, con cuidado porque el rojo es muy escandaloso y si lo manchas, igual tienes que volver a pintar el blanco. Lo dejo que se seque muy bien y le doy 2 capas de barniz brillante. Para las cuerdas del paracaídas estoy usando esta cinta, un cordón nos valdría perfectamente, y corto 6 tiras de unos 20 a 25 centímetros cada una, que las vamos a pegar con silicona en 3 de las líneas. Vamos a dejar sin pegar una línea en la parte de adelante y otra en la parte de atrás. Cubro también con cinta la parte donde se unen los colores. Aparte de que queda bonito, también tapo las imperfecciones que hay. Lo pego con cola blanca y en los 2 extremos le pongo una gotita de silicona para que se sujete sin moverse.
decoro con una cinta de pasamanería. Y para colgarlo, lo que voy a hacer es usar un separacuentas de collar. Lo aplasto un poquito y con un cordón dorado lo pego en la parte central de arriba de la media bola. Nos queda meter las cintas del paracaídas por la mano del Papá Noel. Hay que tener cuidado que queden a la misma altura las dos manos, recortar el sobrante de las cintas . El trozo de cinta que va desde la mano hasta el paracaídas, en mi caso el central mide unos 8,5 centímetros. Y esto ha sido todo por hoy. Espero que os guste el trabajo, que lo hagáis en casa y me contéis qué tal os ha ido. Muchas gracias por acompañarme. No olvidéis dejarme un like, compartir el vídeo, suscribiros si todavía no lo habéis hecho y dejarme un comentario diciéndome qué os parece. Muchas gracias por acompañarme y nos vemos la próxima semana.